Me da mucho gusto tener hoy en el santuario al padre Juan Martín, Juan Patrick, ¿no? Martín, que viene de Nueva York. Él es misionero de Merrick Knoll y es un orgullo, una alegría, un gozo tenerlo con nosotros esta mañana en el santuario, porque gracias a usted, a su trabajo, a sus hermanos de fe, a otros sacerdotes de su congregación, hoy tenemos fe en Quintana Roo. Él es uno de los fundadores, podremos decir, de la fe en Quintana Roo. Y le estamos muy agradecidos que haya venido a visitarnos y que esté por aquí. Y quisiéramos que nos compartiera un poco su experiencia en Quintana Roo, cómo llegó, qué sintió, qué fue lo que marcó su vida de esta experiencia en Quintana Roo y cómo lo ve hoy y cómo siente este lugar, este santuario, ¿verdad? Bueno, pregunta por pregunta. Sí, claro. Bueno, mi primera experiencia en Quintana Roo fue en el abril de 1967. Yo me ordené en junio del 66 y estuve en Cuernavaca, en Morelos, estudiando español hasta como febrero del 67 y en abril de 67 me mandaron así como vicario con el padre Pedro Petrucci a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Yucatán. Entonces llegué ahí un viernes de semana de Pascua del 67 y yo pues pensando y deseando que mi primera misa fuera ahí mismo en la iglesia, pues ante pues, el público ahí, que iban a ser mis primeros parroquianos, digamos. Pero el padre Pedro, porque se le dificultaba un poco el habla, me dijo algo de, tienes que ir a Cantunilquín. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Me lo explicó como 2 o 3 veces y pues no entiendo, ¿qué es eso? Entonces por fin llegamos a la conclusión de que cada sacerdote, de los dos sacerdotes en la parroquia, tomaban turnos en ir a Cantunilquín en Quintana Roo para la misa de sábado en la tarde y el domingo en la mañana. Entonces el que se quedaba aplicaba la misa de sábado en la mañana, sábado en la noche y domingo en la mañana en la colonia. Y el que venía después de Cantunil aplicaba la misa en la tarde. Ah, bueno, pero yo no sabía. Pero le dije, pues, ¿cómo va a ser? Pues yo acabo de salir de la escuela de idiomas, apenas estoy hablando español, y me mandas a una iglesia donde la gente habla maya. No dice, bueno, ¿qué tal si la gente quiere confesarse? Entonces me dijo así, bueno, se van a hincar frente a ti o a un lado, como sea, y Ave María Purísima. Bueno, y luego cuando terminan de hablar, le das la absolución y ya estuvo. Eso fue mi introducción al sacramento de la confesión en una situación pastoral. Bueno, entonces fui con un señor que sí hablaba maya en la camioneta de la parroquia y fui a Cantunil y apliqué la misa allá y hice amistad con él, que todavía es mi amigo, mi grandísimo amigo en Cantunilquín. Ahora vengo de su casa. Se llama Rafael Cabchan. Fue el que nos ayudó a nosotros y al padre Pablo durante muchos de sus años ¿cómo se llama? Quintana Roo. Entonces, siempre se puede decir que esto fue pues un injerto de la cultura maya en mí, porque cuando terminé mis 3 años en la colonia, porque entregamos el cuidado a la diócesis de Yucatán, y yo pues estaba por recibir otro nombramiento. En aquel entonces yo quería estudiar maya y quedarme en el área maya. Pero en aquel entonces nadie te preguntaba, solo tú vas allá y tú vas allá. No había nada de consulta sobre nuestras preferencias. Entonces me mandaron de la colonia Yucatán a la Ciudad de México, donde no se habla maya. Así que, entonces por eso no tuve la oportunidad de vivir en un pueblo maya y aprender su idioma. Pero la amistad con ese
esa familia pues sigue hasta la fecha. Como digo, acabo de venir de ahí y siempre que estoy por acá, en Año Nuevo, siempre me lo paso allá con ellos. Así. Y hay una cosa que yo quería consultar con algunas personas allá, porque estando yo en la colonia en el 68, el padre Per no estaba, recibí un aviso de no sé de quién, de Cantunilquín, de que mi presencia urgía en Cantunilquín. Bueno, fui con algunos señores que hablaban maya y nos citaron en la oficina del comisario y resulta que hacía poco el padre había inaugurado la nueva iglesia, la que es la parroquia ahora en Cantunilquín. Y habían trasladado la imagen de la Inmaculada Concepción de la antigua iglesia a la nueva. Pero la diferencia era de que en la otra iglesia estaba en el centro con todos los adornos y velas y muchas cosas, ¿no? Pero en la nueva estaba ella pues sí, en un nicho a un costado sin nada, pelón, ¿no? Sí. Entonces estos señores mayas, supongo, sí, eran mayas. Tatich. No sé cómo se llama, en fin, fue un grupo de como media docena de ellos, ¿no? Y alegaban de que la Virgen les hablaba para decir que no estaba contenta, porque ella, ahora me acabo de decir esto, una señora, porque ella lo aprendió de su abuelo, que estuvo en ese grupo, y dice que la Virgen alegaba que era la Virgen de los mayas. Entonces no quería estar en esa capilla. Entonces yo no era nadie para prohibírselo, entonces ellos se llevaron la imagen a la iglesia antigua, donde está ahora, hasta la fecha. Bueno, yo recordaba pues este sismo que existía entre la población durante un tiempo. Yo no estaba aquí presente ni pude averiguar durante esos años de 60, 70 qué había pasado. Pero yo me acuerdo bien de un comentario que me hizo el padre Pablo una vez que visité a mi familia allá, de que él estaba haciendo intentos paulatinos por reconciliarse con ese grupo. Se llama el Gran Consejo Maya, es el grupo de los abuelitos, ¿no? Entonces yo lo que averigüé ahora es de que pues esos intentos de él o la gracia de Dios o quién sabe qué, pues hizo que hubiera una reconciliación sin grandes nada. Poco a poco se fue dando la reconciliación a tal grado hoy, eso es para que sepan, en Cantunil hay una iglesia maya católica y donde se celebra la misa los domingos en la noche por el sacerdote, ¿no? El padre Diego ahora. Y también la iglesia que es la parroquia. Entonces, pero la otra iglesia es dirigida, mantenida, etcétera, por este gran consejo maya. Y como que la gente, por ejemplo, una señora que entrevisté, me decía que ella siempre va a misa en la iglesia maya, porque su abuelo y su papá eran dirigentes, y ahora ella es la presidenta de esa asociación, ahora. Entonces me dijo que hace un tiempecito que se vio obligada a ir a la misa en la otra iglesia, ¿no? Y entró y estaba platicando, viendo a algunas personas ahí, y me dijo así, ella, me sentí muy a gusto. Es decir, no había tirantez ni nada entre la gente en esa iglesia. ¿Por qué vienes aquí? Tú eres de allá, ¿no? No, nada de eso. Como que y varias otras personas en mi familia también alegaban lo mismo, de que existe una concordia, una armonía entre ellos hasta la fecha. Y yo digo que puede ser, digamos, un caso de elección para trabajo no sé, en áreas de grupos indígenas, ¿no? De cómo se llegó a una reconciliación tan marcada que toda la gente en dos iglesias con tradiciones, se puede decir, diferentes, se consideran miembros de la misma iglesia o parroquia. ¿Allá? ¿Sí? Podemos
mantenernos unidos aunque tengamos nuestras diferencias, ¿no? Claro, claro. No es necesario cortar, que a veces es como lo que la gente en el común piensa, ¿no? Claro, Que claro. ya no podemos convivir porque tenemos ideas diferentes, sino hoy justamente es la cultura en que vivimos hoy, que es de la inclusión, de Sí, sí, sí. convivir con la unidad en las diferencias, ¿no? Es el antídoto de las corrientes de pensamiento en el mundo muy separatistas, de veras, de veras. O es blanco o es negro. Sí, 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 sí. ¿No? Hay mucho de fundamentalismo, sí, Sí. sí existe. Y usted que vivió en la India, en Bangladesh, ¿verdad? Como misionero tantos años, pues usted le tocó justamente convivir como hermanos entre cristianos y musulmanes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí, eso fue la idea, bueno, la visión de mis compañeros. Fuimos 5 que fuimos a Bangladesh. Después de pasar 10 años aquí en México, en el 75 me ofrecí para formar parte de esta nueva comunidad en Bangladesh y fuimos con la idea de formar una comunidad con una visión de hermandad y, digamos, y vecinos con los musulmanes, ¿no? Y nada de convertir ni nada, ¿no? Cuando regresé una vez aquí a México, no sé, en Mérida quizá, un amigo me preguntó, ¿y cuántos musulmanes bautizaste en eso? Ninguno. Pero lo que sí sucedió es de que me convertí, por decirlo así, espiritualmente hablando, en medio musulmán. Es decir, fui asimilando sus valores y sus actitudes para con la naturaleza, sus relaciones, como acabo de mencionar al padre aquí, su gran respeto por la palabra de Dios, el Corán, que de veras podemos aprender mucho de su actitud tan especial hacia la palabra de Dios, porque nosotros hoy día pues, un misalito ahí lo tiramos por allá, en la Biblia lo pongo en el piso, no sé qué, pues, no respetamos la palabra de Dios, así, eso es lo que a veces cuando lo veo así, siento como que estamos ensuciando la palabra de Dios, no estamos respetándola tal cual, la misma, el mismo libro o misalito. Lo tratamos como cualquier libro a veces, Sí, sí. como si fuera un libro más, y es la palabra de Dios. Sí, sí. Muy interesante el testimonio que nos da hoy el padre Juan Patricio, porque vivimos en una cultura de la poca tolerancia. No soportamos a veces las diferencias, y qué hermoso testimonio convivir tantos años siendo párroco de una comunidad cristiana y rodeado de musulmanes, y que había fraternidad y había convivencia y había hermandad y había ayuda, y el padre pues nos dice que supo enriquecerse también con esa cultura. Creo que es algo, todos tenemos algo que aportarnos el uno al otro, aprendemos uno del otro, y ese es un gran valor. Y el testimonio del Vaticano II, de la Iglesia, es justamente lo que decía Semina Verbi, ¿no? Que en todas las religiones hay semillas de verdad y también valores, y hay que ver lo que nos une y no lo que nos divide. Claro, ¿verdad? claro. Un valor espiritual muy, muy grande, muy importante para mí desde hace muchos años, ¿no? Desde que estuve en Bangladesh en el 75, fue la aceptación de la oración contemplativa o el vivir de una manera muy sencilla y bueno, dedicarnos, los 5 de la comunidad nos dedicamos diario a un periodo de oración contemplativa. Entonces, yo participé en muchos encuentros interreligiosos en la India durante muchos años, precisamente porque pensaba yo de que era la manera de expresarme a los demás participantes y recibir de ellos los valores que habíamos compartido o recibido o encontrado en las diferentes culturas o tradiciones religiosas donde vivimos, ¿no? Y cuando regresé de la India en el 1904, participé en un retiro muy especial de oración contemplativa
por un famoso monje trapense, se llamaba Thomas Keating, en Thomas su Keating. monasterio en Colorado. Y fui allá expresamente con la idea, yo acababa de regresar de la India muchos años afuera, y ya pensaba que iba a quedarme en Estados Unidos para trabajar. Entonces yo quería sentarme a los pies de un gran maestro de la espiritualidad, ¿no? Porque en mi mente fue de que, bueno, si voy a vivir una vez más en Estados Unidos, necesito, no sé, asimilarme más mi cultura americana, mi sacerdocio, porque yo más bien estaba viviendo del lado misionero de mi vocación, ¿no? No ejercía yo mi sacerdocio en la forma ministerial que estamos acostumbrados, ¿no? Muchos años. Ocasionalmente sí. Pero mi vida misionera, mi vida de oración, necesitaba yo asimilar de nuevo lo que es vivir en este país, es decir, en Estados Unidos. Y luego, bueno, los 10 días del retiro fueron en silencio, y al final del retiro, todos estamos sentados así en un círculo como para compartir un poco de los frutos del retiro. Entonces yo dije, se me olvidó lo que era mi meta original, ¿no? Entonces en ese momento me acordé, ay caramba, sí. Entonces lo que compartí con ellos es de que, bueno, yo entré aquí pensando de que pues, tendría yo que filtrar y deshacerme de algunos elementos quizá paganos o quién sabe qué, de mis años de misionero entre los musulmanes y los hindúes, ¿no? Y al final les dije a ellos, a ustedes también, de que llegué a la conclusión de que no tenía yo que desechar nada, porque todo era mío. Yo había asimilado esos valores, y yo sé que de muchas maneras muy sencillas y ordinarias a veces, esos valores y actitudes de esas culturas tienen influencia en mi vida, en mis relaciones hasta la fecha, sí. Entonces fue una gran revelación para mí. Entonces pude ya con más confianza aceptar el próximo nombramiento que me dieron en Maryknoll. Y estuve muchos años en mi país, en Los Ángeles, trabajando en la promoción misionera, es decir, de aceptar compromisos en iglesias o escuelas o grupos o lo que fuere, para explicar algo de mi experiencia e invitarlos a ellos a participar de nuestra obra misionera, ya sea pues, en vocaciones o en donativos o en medios didácticos, muchas maneras que uno puede realmente compartir las riquezas de su vida a otras personas. Y eso es lo que hacía yo con mucha alegría durante muchos años en Estados Unidos. Sí. Padre Juan, es un honor tenerlo aquí y que me comparta usted que conoció a ese gran monje, Thomas Keating, que lo aprecio mucho por se llama la meditación centrante. Sí. La escuela de la oración contemplativa en la Iglesia Católica, para los laicos también, no solo para los sacerdotes o para los religiosos, sino que los laicos aprendan también a hacer silencio, a escuchar a Cristo, a conocerlo, a tener una relación más íntima, la oración. Inclusive ahora hay una aplicación para tenerla en el celular de la oración centrante de Thomas Keating, y muchos libros que ustedes pueden adquirir en estas plataformas digitales. Es una riqueza. Yo siempre he pensado, Padre, que este santuario tiene dos vocaciones. Una, promover al matrimonio católico, que renueven los esposos su amor, y otra, promover la oración contemplativa. Qué bueno. ¿Verdad? Yo me imagino que en esos ratos de oración que usted tiene, que esa formación contemplativa que usted adquirió, pues ha tenido una experiencia de Cristo profunda y muy personal. Yo quisiera que nos platicara algo de su experiencia de Cristo, que pues tanto necesitamos hoy en el mundo de hoy, ¿no? Bueno, sí. Bueno, allá por los años que estuve andando en Bangladesh, no recuerdo bien, quizá lo escribí en mi diario que está por allá, quién sabe dónde, entre mis pertenencias. Pero yo recuerdo muy bien haber tenido un sueño, de que estaba yo, el sueño
despierto, no en la noche, ¿no? Entonces, estaba yo andando con Jesús a mi lado. Ambos, bueno, yo cuando estaba yo viendo hacia adelante. Y luego de la nube, de la nada que hubo delante, como que percibí que como que se me acercaba el Padre. Pero sin bulto, sin imagen, sin nada, nada más una percepción, ¿no? No fue así una imagen del Padre con una corona, nada. Yo percibí que estaba yo llegando al Padre. Entonces viré y le dije a Jesús, gracias por mostrarme el camino al Padre. Y creo que eso fue un momento clave, digamos, fundamental en mi espiritualidad, porque aprendí de que estoy andando en la vida con Jesús, tal como cualquiera lo puede imaginar, ¿no? Todos tenemos nuestro modo particular de sentir o de vivir la presencia de Jesús, ¿no? Ya sea en imágenes o no, digamos citas bíblicas, hay muchas cosas que nos pueden indicar de una manera que Jesús está conmigo, ¿sí? Entonces ahora yo vivo, se puede decir, mucho tiempo, cuando estoy así en silencio, que me gusta mucho, ni lo pienso, siento presencia con mayúscula. Yo no digo la presencia, no digo la presencia de Jesús, no digo, no sé, solo digo presencia con mayúscula, P, que indica que es algo divino, ¿verdad? Entonces siento presencia y estoy seguro que es, o como yo escribo siempre en mis cartas o lo que sea, en el Espíritu de Jesús. Es decir, estoy viviendo empapado del Espíritu de Jesús. Siempre lo digo, cuando yo participo también en reuniones o eventos interreligiosos de vez en cuando. Y siempre menciono eso, ¿no? El Espíritu de Jesús, es lo que yo digo. Otro puede decir el Espíritu de quién sabe qué o lo que sea, pero yo digo, para denotar que soy cristiano, en el Espíritu de Jesús hago tal o cual cosa, o estoy con ustedes, o lo que sea, ¿sí? Además, digamos, la presencia de la oración contemplativa, lo que me convencí en los años que estuve en Yucatán a partir del 1900, la segunda vez, porque regresé 15 años más. En 1996 o 7 empecé yo a dar pequeños talleres de oración centrante a mis amigos, amistades, ¿no? Y fuimos dando más y más retiros y formando grupos durante la semana de oración centrante. Y desde luego ahora, digamos, la plaga de esta pandemia, pues dio una torre a muchos de esos grupos y participaciones, etc. Pero el sábado antepasado hice un retiro, un día de retiro con los integrantes de esos grupos. Fueron como 25 personas, pero no son todos los miembros medio activos de la extensión contemplativa de Yucatán, así llaman, ESI. Entonces ellos ya tomaron la decisión de que van a ir formando los grupos en varios lugares en la ciudad, y también en marzo van a dar otro taller, van a empezar otra vez a reclutar a más gente y dar más talleres, ¿no? Y eso fue mi meta en pasarme 2 meses aquí en Yucatán y Quintana Roo ahora, ¿no? En diciembre vine, pero en diciembre no hay reuniones de nada, sino es posada y comida, etc. Pero fui planeando 2 reuniones de este grupo y de otro grupo que formé antes de irme a Nueva York en el 2012. Y para mí son 2 elementos o dimensiones esenciales de la iglesia, realmente, ¿sí? Uno es la vida contemplativa, la segunda es la dimensión misionera. Yo siempre, porque soy misionero de vocación, desde los 12 años tengo mi vocación misionera, ¿no? Y activamente ahora por 6 décadas casi, ¿no? Entonces yo veía que las obras de mis compañeros aquí o en Yucatán, etcétera, ¿no?
después de ir ellos y tomar posesión un sacerdote yucateco o quien fuere, ¿no? Como que la gente se acordaba, padre fulano sí estuvo aquí, pero poco a poco se va perdiendo ese relato, esa historia. ¿Por qué? Porque los que sí se acordaban o convivían con el padre van muriéndose, ¿sí? Entonces yo quería dejar en Yucatán algo netamente misionero. Entonces en mi sociedad misionera, de los padres y hermanos de Maryknoll, de Nueva York, hace algunos años fomentamos lo que llamamos afiliados de Maryknoll, que son pequeñas comunidades, pueden ser laicos, sacerdotes, quien sea, no hay exclusión, ¿no? En el lugar donde quieran, y se reúnen la frecuencia que quieren en varias bases, ¿no? La oración, la vida contemplativa, la acción social y visión global. Son 4 factores que ellos se comprometen a vivir. Y ahora, pues también por la pandemia, esta comunidad sufrió mucho porque muy pocos de ellos manejan el Zoom. Entonces casi no tuvieron ninguna reunión durante 2 años. Y ahora que regresé, pues hicimos 2 reuniones en enero y van a seguir adelante. Yo dejé material con ellos y vino a visitarnos un compañero, un diácono de Los Ángeles, que trabaja por nosotros en la cuestión de educación misionera, difusión misionera. Entonces él vino de visita conmigo y platicó con ellos de las posibilidades de, bueno, talleres y, bueno, muchas cosas en video, todo por medios, pues, como se llama, visuales, sí, de Zoom. Y entonces ellos ya tomaron confianza de seguir con sus reuniones, ¿no? Entonces eso me dio mucho gusto a mí porque son, en lo personal, 2 ejes de mi presencia misionera y sacerdotal en Yucatán, ¿sí? Qué riqueza para nosotros tenerlo esta mañana aquí, con su testimonio, Padre Juan, de fe, de sacerdocio, de misionero, de fundador de la fe en esta región de México que pues ahora ya está muy urbanizada, pero cuando ustedes llegaron había selva, changos, mosquitos, serpientes, y fueron muy valientes y muy generosos y mucho sacrificio también para transmitir la fe a estos pueblos, y al mismo tiempo pues era un gozo también, me imagino, esta naturaleza que nos habla tanto de Dios. Sí, sí. Padre, yo quisiera terminar preguntándole, ¿qué consejo le daría usted a un laico, a una laica, a una persona que quiere conocer más a Cristo y que quiere iniciar una vida contemplativa, es decir, madurar en la fe, en su relación con Cristo? Bueno, puede o no que la persona tenga sed de algo más o algo diferente, ¿no? Sed de Dios. En la mayor parte de la gente, no sé si esté juzgando mal o no, que Dios me perdone, pero pienso que no existe esa sed de buscar algo más diferente o mayor o qué sé yo. Bueno, por mi experiencia pastoral limitada en mis visitas a Yucatán, te lo digo, la mayoría de la gente vive su fe a un nivel, se puede decir, muy básica, con énfasis en lo tangible, ¿sí? El rosario, imágenes, etcétera. Son cosas buenas y necesarias. Yo digo, necesarias para la gente joven. Las personas, digamos, menores, ¿no? Necesitan, digamos, ser enseñados, formados en la fe a través de cosas tangibles, ¿no? Que vengan aquí, es un ejemplo, ¿no? Que vengan aquí y que se les explique, que hagan su petición, lo que sea. Entonces, es lo que les hace falta a la gente menor. Ya yendo a la vida adolescente o más, aquí es donde pienso que la iglesia en general ha fallado. No hemos acompañado a la gente que
en su carrera o en su escuela, en sus amistades, en su nivel, ya están creciendo ya como para aceptar la vida de una manera diferente. Diferente quiere decir que desde el punto de vista interior, de que lo que yo aprendí ya está dentro de mí. Mayormente pienso, ojalá que no esté juzgando muy mal a las personas, ¿no? Si preguntas a un niño, a un adolescente, a un joven, ¿no? En qué se finca su fe, te va a hablar de cosas materiales. Voy a la iglesia o no voy, hago esto, hago lo otro, o tengo la Biblia, no la tengo, tengo imágenes, te van a hablar de esas cosas. Cuando en su vida profesional, por decirlo así, ya no es estudiante de arquitectura, ya soy arquitecto. Internalización de esa formación. Ya cuando vas a un despacho no te van a preguntar qué escuela estás, ¿no? ¿Qué título tienes, no? No, sí, soy arquitecto. Entonces ya tienes adentro aquello de lo que vas a hacer con tu vida profesional. Y pienso que eso nos hace falta mucho en la iglesia en general, ¿no? Como que no hemos sido capaces de acompañarlos en una forma más integral en la formación de su vida. Su vida integral es vida de comer, vida de divertirse, vida de hacer amistades, vida de ir a fiestas, vida de ir a eventos cívicos, a eventos religiosos. Su vida integral abarca muchas cosas, pero se me hace que en general la espiritualidad que les presentamos a los jóvenes nuevos, ¿sí? No es acorde con su desarrollo en otros campos seglares. Es por lo tanto que muchas veces se percibe esa contradicción, ¿no? La vida en la iglesia es una cosa y en la calle es otra cosa, son diferentes y marcan eso con dualidades, ¿no? Mucho, ¿no? Otra cosa que yo he visto en Yucatán y se me hace que es algo muy profundo en el ser del yucateco, quizá esto incluye aquí la gente aquí, ¿no? El fenómeno psicológico espiritual de la culpa. En una ocasión tuve la oportunidad de entrevistarme con el doctor médico, director del Hospital Psiquiátrico en Yucatán, sobre varios asuntos y programas que yo pretendía hacer, en fin. Entonces le mencioné mi experiencia sacerdotal sobre la culpa, ¿no? Él me dijo así, 95% de las personas que yo entrevisto aquí por diferentes problemas tienen siempre algo con la culpa, ¿sí? Una exageración, un complejo de culpa. Es decir, 95% de la población, según él, de los que tienen ciertos problemas, tienen culpabilidad también. Entonces yo digo que esto es algo que debe, no sé, llamarnos la atención así, caramba, ¿no? Es algo que hay que, pero no veo, no percibo, digamos, un enfoque de un programa o de toda una diócesis, ¿no? La salud mental o no sé qué, no sé cuál. No lo vemos, ¿no? En la capilla donde estuve antes, el otro día, estuve allá para un evento y me dio muchísimo gusto ver que hay un pancarta ahí y que tienen servicio gratuito de un psicólogo. Y es una capilla de gente obrera, no es una capilla de nada más, ¿no? Sí, sí, y ahí tienen, pues ellos tienen la sabiduría de reclutar, o no sé si se ofreció o cómo, pero ahí está, para niños y personas con problemas y hay depresión, pues es fabuloso, para mí es fabuloso eso. Sí, tenemos que ayudar a nuestros cristianos, a nuestros católicos, a vivir con libertad interior, a aceptar el perdón de Dios que siempre se nos ofrece y ya dejar atrás, ¿no? Porque a veces
fuimos educados con un sentido muy acentuado en la culpa y hay que fomentar más, como el Papa Francisco lo hace, en la misericordia y el perdón de Dios, ¿no? Sí, sí, Saberte perdonar y perdonar, sí, sí. ¿verdad? Un incidente, lo que yo desde algún tiempo, lo que yo voy viendo en la misa, comenzamos la misa siempre, ¿no? Hagamos un acto penitencial, algo así, lo que sea, ¿sí? Desde hace algún tiempo, lo que yo voy haciendo con la gente es, tomemos una pausa y les invito a recordar una ocasión en tu vida en que sentiste el gozo de la reconciliación. Entonces, para mí es una manera muy personal, muy individual, como para contrarrestar esa influencia negativa, digo yo, del sentido de culpa, ¿no? Es una manera muy, muy sencilla y de veras es diferente. Yo veo a gente que me está, como que no entiende, ¿no? Y otras personas que sí lo toman en serio y sí, pero bueno. No estoy ahí constantemente donde hago eso, no tengo un compromiso constante en una iglesia para que la gente vaya aprendiendo o que yo les vaya explicando más, no. Entonces, pues lo dejo como semillas en sus vidas. Si lo aceptan y lo entienden, perfecto, ahí va. Muchas gracias, Padre ¿Cómo Juan, no? por visitarnos, por compartirnos esta experiencia de su corazón de fe. Ojalá pues un día lo invitamos y nos da un retiro o algo, porque usted es una mina, un pozo de espiritualidad y de vivencias que nos pueden enriquecer mucho, porque la providencia de Dios, el Espíritu Santo y los destinos de la vida pues lo han llevado a convivir con tantas personas diferentes. Sí, sí. Me imagino ahora en Nueva York pues es otro mundo también, ¿no? Ahí Sí, la modernidad, sí, sí. la cultura de los Estados Unidos. Sí, 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 sí. Que ahí es un cosmopolita, ¿no? Ahí hay de Claro, todo. claro. Mucho Claro. italiano. Irlandeses como también. usted. Sí. ¿Verdad? Sí. Gracias, Padre, ¿Cómo no? por todo. De Nos nada. da su bendición para que lo vean aquí, la bendición de Dios. Oh Dios nuestro, todopoderoso y misericordioso, te pido tu bendición sobre estas personas que están presentes aquí ahora, que les colmes de todo lo que necesiten para el bienestar integral de sus vidas en este año que estamos comenzando, y que a partir de los que vienen aquí a este santuario, que también les sirva pues de detonante para pues un cambio, una mejoría, una pequeña conversión en su vida espiritual, para coger el camino hacia ti, acompañados de tu Hijo Jesús y su Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.